El video de hoy trata acerca de la relación entre los precios del gas natural y petróleo. De hecho, el título es ¿por qué los precios del gas natural y petróleo muchas veces van de la mano? Dado que en nuestro país, en Bolivia y en otras partes del mundo, cuando sube el precio internacional del petróleo, también suben los precios de exportación del gas natural, en el caso nuestro, Brasil y Argentina, vale la pena explorar esta relación. Bien. Para ello, déjeme comenzar indicando cuáles son los sectores que utilizan gas natural típicamente en una economía y cuál es su comportamiento en términos de precio y volumen. Tenemos un primer sector que le llamo termoeléctricas y otros. Son aquellas plantas de generación de electricidad, aquellas plantas de industrialización como la de urea que tenemos en Bolivia, que utilizan gas natural como insumo. La característica central de este sector es que consumen un gran volumen, como pueden ver acá, una barra celeste amplia, pero típicamente pagan un precio bajo. El segundo sector que utiliza gas natural es el sector industrial. Este sector industrial puede ser una fábrica de cemento, puede ser una fábrica que construye ladrillos. Este sector industrial consume un volumen menor de gas natural, pero paga un precio un poquito más alto. El tercer sector es el sector comercial. Aquí estamos hablando de hoteles, pequeños edificios, pequeños restaurantes, ¿no? Negocios de la pequeña y mediana empresa. Este sector consume menos gas, pero el precio que se le aplica es un poquito más alto. Tenemos el gas natural vehicular, el GNV, que tiene un volumen más pequeño y un precio mayor, y finalmente el sector residencial, las casas, que tienen un consumo más bajo y un precio más alto. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué algunos pagan un precio más alto y otros un precio más bajo? Porque abastecer a cada uno de estos sectores tiene distinto costo. Mientras las termoeléctricas, el abastecimiento a las termoeléctricas es muy barato, el abastecimiento al sector residencial es muy caro. Y de hecho el sector residencial no consume una gran cantidad, como ustedes pueden ver acá, entonces eso encarece más los costos de acometida que le llaman. Por esta razón, muchos países adoptan la siguiente estrategia, la que ven en la línea verde. La provisión usualmente comienza con el sector termoeléctrico, que es lo que vemos acá. Luego se provee con gas natural al sector industrial, al sector comercial, al sector de GNV y al sector residencial. Entonces, la estrategia óptima, si ustedes quieren, es comenzar a abastecer gas natural al sector de menores costos de provisión, que en este caso son las termoeléctricas, porque es muy sencillo, simplemente uno instala un tubo hacia la planta y bueno, manda el gas natural. Ok, entonces ahora lo que veremos en este video es como un sector, como una planta termoeléctrica que inicialmente utilizaba fuel oil, cómo hay un proceso de conversión y cuál sería el precio utilizado. Aquí tenemos una planta termoeléctrica que utiliza fuel oil, un derivado del petróleo, un líquido derivado del petróleo, que entra a esta planta, entra al proceso de la planta de calentar agua, generar vapor y generar como producto final electricidad. Entonces una planta termoeléctrica de esta naturaleza utiliza fuel oil para generar electricidad. Bueno, esto es para muchos países no es atractivo porque el fuel oil es contaminante. Entonces estamos quemando fuel oil para generar electricidad. Esto no gusta a muchos países, sobre todo en esta época donde el medio ambiente es tan importante. Por eso se adoptan medidas para que estas plantas termoeléctricas, en lugar de utilizar fuel oil, se utilicen gas natural en el proceso interno. Veamos cómo funciona esto en términos de precios. Imaginen, como tenemos ahí a la derecha, que la planta termoeléctrica consume fuel oil a un precio de $55 el barril. La primera pregunta es, ¿cuál sería el precio del gas natural que podría competir contra
este precio del fuel oil. Si el precio del gas natural es mayor al precio del fuel oil, pues la termoeléctrica no tiene ningún incentivo a utilizar gas natural. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es cuál sería el precio límite, si ustedes quieren, pero aquí surge un problema. Comparar fuel oil con gas natural es como comparar manzanas con peras. Debemos utilizar una medida equivalente. Por tanto, lo que hacemos es convertir estos $55 por barril a unidades equivalentes de energía de gas natural. ¿Cómo se hace esto? Suena más difícil de lo que es, francamente. ¿Cuál sería el precio? Es la pregunta que hago. $55 por barril de fuel oil, multiplico por el factor 1 dividido 6.000 pies cúbicos. Este factor es muy importante, de hecho es el factor clave, ¿no? Es cómo se convierte un barril equivalente de fuel oil a gas natural. En este caso es un barril equivalente es igual a 6.000 pies cúbicos. Este 6.000 puede variar dependiendo de la calidad del gas, pero podemos utilizar este factor. Bueno, hacemos el ejercicio matemático correspondiente y tenemos que $55 por barril de fuel oil es equivalente en términos energéticos a $9.2 por millar de pie cúbico de gas natural. Primer ejercicio. Ahora, resulta que hay gente que dice, bueno, este sería el precio al cual yo debería vender gas natural a la termoeléctrica. Eso no es del todo cierto. Porque hay este costo Y, que es necesario deducir al 9.2 para que la termoeléctrica utilice gas natural. Pongamos un ejemplo. Usted le dice al dueño de la termoeléctrica, mire, quiero que en lugar de fuel oil ahora utilice gas natural. Y el dueño de la termoeléctrica le responde básicamente dos cosas. Una, ¿sabe qué? El convertir mi planta de fuel oil a gas natural me cuesta dinero, me cuesta plata. Por tanto, el precio del gas natural tiene que ser más bajo de este 9.2 porque yo necesito invertir para cambiar toda mi instalación. Lo mismo pasa si ustedes quieren en el caso de un taxi, ¿no? Que utiliza gasolina, gas natural. Al comprar un kit de conversión de gas natural, invierte $500 y quisiera que recuperar ese monto invertido con un precio del gas natural más bajo. Entonces, la primera cosa, hay unos costos de conversión importantes. Y el segundo tema es que la eficiencia del gas natural es mucho menor a la eficiencia del fuel oil. Es decir, para generar una unidad de energía eléctrica, de electricidad, se necesitan muchas más unidades de gas natural energéticas que de fuel oil. Dicho de otra forma, hay las pérdidas. Cuando se utiliza gas natural son más altas, dependiendo claramente de la naturaleza de la planta, qué tan moderna es. Pero el gas natural para generar electricidad no es tan eficiente. Entonces hay unas pérdidas involucradas ahí. Tanto las pérdidas como los costos de conversión se reflejan en una variable Y que se le resta al precio. Imagínense que Y sea 1, entonces el techo máximo sería 9.2 menos 1, 8.2. Con 8.2 uno le puede decir a la planta termoeléctrica, ok, si te vendo el gas a 8.2, ¿no? La planta termoeléctrica tiene todo el incentivo a cambiar de fuel oil a gas natural. ¿Ahí termina el asunto? Pues no, como somos un país productor de gas natural, lo que nos interesa no es el precio puesto en la planta termoeléctrica, nos interesa el precio en boca de pozo. Y eso es lo que muchos analistas de nuestro país muchas veces olvidan en su análisis, porque al comparar los precios del petróleo en el mercado de destino, se olvidan del componente Y, que yo lo analicé antes, y del componente X. Este componente X, que ustedes lo ven acá en rojito, es justamente el costo de transporte y comercialización. Entonces no es correcto utilizar los precios del líquido en el mercado de destino e intentar aplicar estos precios en boca de pozo.
hay dos componentes importantes, el componente Y y el componente X, que no son triviales, ¿de acuerdo? Bien, entonces ese sería el precio en boca de pozo o el precio al productor del gas natural, los 9.2 menos Y menos X. Luego, estos dólares por millar de pie cúbico convertimos a dólares por millón de BTU. Esto se hace porque los contratos de compra-venta de gas natural generalmente no son volumétricos, es decir, no se expresan en pies cúbicos, sino se expresan en unidades energéticas, en este caso BTUs. Asumamos, solo para fines del ejemplo, que si hacemos toda esta conversión, 9.2 menos Y menos X, y convertimos a millones de BTU, el precio resultante es 4.5 dólares por millón de BTU, como ejemplo, ¿ya? Este 4.5 lo utilizamos. Bien, entonces, ¿cómo leemos esto? Para que el gas natural sea competitivo en el mercado de las termoeléctricas, con un precio del fuel oil de 55 dólares, el gas natural al productor debe ser igual a 4.5 dólares el millón de BTU. Si este precio 4.5 es más alto, digamos 5 o 6, a la termoeléctrica pues no le conviene hacer la conversión y sigue utilizando fuel oil. Entonces este es como un precio, digamos, competitivo del gas natural producido en el mercado de las termoeléctricas. Entonces ya tenemos una primera referencia, el precio 4.5. Bueno, ahora pasemos a la siguiente parte. ¿Qué pasa si el precio del fuel oil baja, digamos, a 50, de 55 a 50? Entonces el precio del gas natural al productor de 4.5 ya no es competitivo. Y como no es competitivo, ¿qué debemos hacer? Lanzo la pregunta a usted. ¿Qué debemos hacer? Como no podemos controlar este precio, porque generalmente el precio del fuel oil es un precio internacional, lo que tenemos que hacer es disminuir el precio del gas natural al productor. Entonces, también debería bajar este precio del gas natural para que el gas aún sea competitivo. ¿Y cómo podemos traspasar esta disminución al precio del gas natural? A través de la siguiente fórmula. El precio de 4.5 multiplicamos por este factor. El precio nuevo del fuel oil dividido el precio base del fuel oil, sobre el que se calculó el 4.5. Este nos da un precio nuevo del gas natural de 4.09. Bien. Entonces, aquí tenemos la fórmula utilizada, el precio base multiplicado por este factor. Si utilizamos notación genérica, que a mucha gente no gusta, pero es importante, tenemos que el precio del gas natural, que le llamo PGN, es igual ahora a un precio base, P sub 0, que es 4.5, multiplicado por el precio del fuel oil en el periodo T, los 50, dividido el precio del fuel oil base, que sería 55. Entonces, como pueden ver ahora, esta fórmula relaciona el precio del fuel oil con el precio del gas natural. Y como el precio del fuel oil está a su vez correlacionado con el precio internacional del petróleo, es que sabemos que el precio del gas natural, ahora entendemos quizás por qué el precio del gas natural se mueve, si ustedes quieren, de la misma forma que la que se mueve el precio internacional del petróleo. Ahora, miren, si en lugar de utilizar este factor PF0T dividido PF00, a esto yo le llamo lambda, solo para hacer más simple todo, tenemos que la fórmula del precio del gas natural es un P sub 0 por lambda. Este lambda es importante también. Miren, la definición de P sub 0 es importante, es decir, el precio base, pero también lo es la definición de lambda. ¿Y por qué? Imaginen que tenemos aquí dos situaciones. Aquí el precio del gas natural P sub 0, aquí el tiempo, y definimos un lambda, o es decir, una indexación, si podríamos decir, que hace que el precio del gas natural en el futuro caiga.
Es decir, este lambda es una indexación que tiende a caer. Por eso el precio del gas natural, pese a partir de un precio, digamos, base alto, puede caer en el tiempo. O por el contrario, si lambda tiende a subir, tenemos que el precio base puede incrementarse en el tiempo. Por eso, en la discusión que tenemos usualmente sobre fijar precios del gas natural, la gente muchas veces se concentra en el precio base. Es decir, el precio inicial. ¿Cuál será el precio? 4, 5, 6. Pero la gente le presta muy poca atención a lambda. Este lambda puede en el futuro decrecer o puede crecer. Entonces, hay gente que dice que de hecho en la definición de precios, el precio base es la mitad del problema y la otra mitad del problema es cómo se mueve este precio base. Para la gente que está familiarizada con el sector, si asumimos que lambda es el precio del Henry Hub y el Henry Hub se espera que suba en el futuro, entonces el Henry Hub como indexador parece buena alternativa. Por el contrario, si definimos que lambda está en función a los precios internacionales del petróleo y en el futuro los precios internacionales del petróleo tienden a caer, entonces no es una buena alternativa. Con base en mi experiencia, este lambda puede tomar muchas formas. Puede tomar la forma de inflación de los Estados Unidos, inflación doméstica, calidad del gas natural. Bueno, usted puede poner en lambda lo que quiera, pero en líneas generales la definición de un precio del gas natural sí tiene estos dos componentes importantes, el precio base y el factor de indexación. Les dejo quizás como tarea qué pasa cuando el gas natural sustituye al carbón. ¿Cuál será el análisis? Porque las plantas termoeléctricas también pueden utilizar carbón. Y también las plantas termoeléctricas pueden ya estar utilizando gas natural, digamos un gas natural LNG que utiliza Brasil, y nosotros queremos sustituir ese gas natural con nuestro gas natural. A esta competencia se le llama gas to gas, gas hacia gas. En cambio, cuando se sustituye fuel oil se llama gas a líquidos. Bueno, espero que esto sea de su interés. Muchas gracias por ver este videíto. Si les gustó, pónganle un like ahí en la pantalla. Mi hijito dice que es completamente gratis. Y pueden suscribirse para que cada vez que suba un video les avise en su cuenta de Gmail. Este es el primer video del año. Espero que tengan un excelente 2018. So good to be there. Getting what I want, boy. Why does that make you so mad?